Obtener la magnitud y ángulos de un vector. Sea A un vector el cual es igual a 10 multiplicado por un vector X en su dirección más 10 en dirección Y y más 10 en dirección Z. Recordemos de nuestros videos anteriores que A sub X, A sub Y y A sub Z son las componentes de un vector y estos son escalares. Podemos ver también que esto está representado en coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. Vamos a dibujar un plano cartesiano en 3 dimensiones. Por acá tenemos X, por acá Y por acá Z. Primero voy a representar la componente en el eje X. Para ello hice 2 marcas aquí que van de 5 en 5. Y ahora voy a contar 10 unidades a la derecha, es decir, en el eje Y. Y también hice aquí 2 marcas, representando 5 y 5 unidades. No estoy utilizando una escala nada más, solamente quiero representar 10 unidades en todos los ejes. Y finalmente tengo que representar 10 unidades en Z. Y tengo que contar hacia arriba, ya que las cantidades positivas de Z están hacia arriba y hacia abajo serían negativas. Y también hice 2 marcas de 5 unidades cada una. Y como se darán cuenta, el vector resultante lo dibujamos desde el origen como lo hacíamos antes hasta el último punto. Y ese es el vector A, el cual está en 3 dimensiones. De manera representativa podemos dibujar un cubo donde cada arista tendría 10 unidades de longitud. En coordenadas cartesianas llamamos alfa al ángulo que se forma del vector con el eje X y llamamos beta al ángulo que se forma con el vector y el eje y gamma al ángulo que se forma respecto del eje Z. Nota que si movemos el plano, es decir, la perspectiva, nos daremos cuenta que siempre podremos trazar una línea desde donde termina el vector hasta cualquiera de alguno de los ejes y formar con ello un triángulo rectángulo, donde la magnitud del vector será la hipotenusa. Por ejemplo, si trazo solo un eje, en este caso el eje y ahora trazo el vector A, no estoy haciendo ninguna clase de escala, es meramente representativo. Nota que si proyectamos A en el eje Y, es decir, como si pusiéramos una lámpara arriba de A, del vector A, y este vector se proyectará en Y, se va a formar un ángulo recto y, como se darán cuenta, la hipotenusa es la magnitud del vector A. Y nota que siempre va a ser el cateto adyacente, porque es lo mismo si trazamos el vector A y lo proyectamos en el eje X o en el eje Z. Siempre podremos armar un triángulo rectángulo donde sabemos que la magnitud de A la podemos encontrar sacándole raíz cuadrada a cada una de los componentes elevado al cuadrado. Y en este caso, todas las componentes son 10. Esto sería igual a la raíz de 300, lo que sería aproximadamente 17.32. Otra manera de interpretar la magnitud de A es la medida del vector. Por lo tanto, para saber el ángulo que existe entre el vector y uno de los ejes, tenemos que aplicar aquella función trigonométrica que involucre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿verdad? En este caso encontraríamos el ángulo beta y esa función trigonométrica es coseno y tendríamos entonces coseno de beta es igual a el cateto adyacente, que en este caso es la componente de AY y en este caso sí la conocemos y eso estaría dividido entre la magnitud de A que ya hemos encontrado previamente. Y para los demás ángulos es la misma idea, coseno de alfa es igual a sub x dividido entre la magnitud de A. Y para el otro ángulo tendríamos coseno de gamma es igual a la componente en z del vector dividido entre la magnitud de A. Y para el ángulo beta tendríamos que la componente A sub y es igual a 10 entre la magnitud de A, que es 17.32. Pero como todas las componentes son 10, todos estos cocientes serían iguales. Entonces, si despejamos beta, tendríamos que es igual al arco coseno de 10 entre 17.32. Eso sería aproximadamente 54.7 grados. Y como todas las demás relaciones son iguales, entonces los ángulos también van a ser iguales. Y sabemos que son iguales porque el vector tenía las mismas componentes en todos los ejes. Forzosamente deben tener el mismo ángulo.
y estos también son llamados cosenos directores del vector. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si es así, te invito a que te suscribas a este tu canal. Hasta la próxima.